Y pues finalmente la epítome o el momento culminante de la inteligencia negra lo vamos a encontrar en dos puertorriqueños negros muy importantes, que son Arturo Schomburg y Pedro Albizu Campos, por supuesto. Arturo Schomburg va a crear una conciencia histórica de la importancia de la raza negra. Arturo Schomburg va a recopilar todo lo que escribieron esos intelectuales negros en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Cuba, en la Florida, en Latinoamérica, en la área del Golfo, en Estados Unidos, y va a fundar un instituto con la ayuda de muchísimos intelectuales negros norteamericanos que estaban en ese momento fundando organizaciones muy importantes por los derechos de los negros. Y Schomburg va a escribir un ensayo precioso que se llama El negro descubre su pasado, cómo él le insta a los negros a decir, busquen en su pasado, que en su pasado es que está la raíz de la identidad. Es un ensayo precioso que todos deberíamos leer, está en internet, cualquiera lo puede conseguir. A lo que va a ser posteriores estudios de las aportaciones negras en el mundo, ¿no? Y obviamente Pedro Albizu Campos, pues todos conocemos no solamente su prédica revolucionaria y el uso de la violencia para esa revolución, sino que Pedro Albizu Campos era un pensador, era un individuo que, aparte de su ideología política, contribuyó grandemente a desarrollar el pensamiento de la identidad, el pensamiento de quiénes éramos y por qué teníamos que ser, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo y digo, quítele todo lo que usted pueda, los prejuicios políticos que usted pueda tener, hay un pensamiento profundo de lo que es la puertorriqueñidad. Como les dije al principio, los negros contribuyen casi muchísimo más que los blancos en ese sentido a reafirmar una identidad puertorriqueña. Nosotros somos puertorriqueños porque hay negros en nuestra sangre, porque hay un pasado que no podemos negarlo, hay un pasado de explotación, de represión, que nos ayudó a formar y a sentirnos parte de un espacio geográfico, a sentirnos parte de una cultura, parte de un grupo social que no necesariamente estaba dominado por los españoles. Señores, no nos olvidemos, los españoles no hicieron tanto bien como la gente piensa. Quien verdaderamente hizo bien aquí fue la raza negra, que contribuyó con el esfuerzo de su trabajo, con el sudor de su frente, con la sangre de sus hijos, a construir la sociedad que tenemos hoy. Los ricos no hubiesen sido ricos si no es porque tenían 50 o 60 esclavos en su hacienda. Los grandes terratenientes no hubiesen tenido los millones que tenían si no es porque tenían 200 esclavos trabajando de sol a sol. Y mucha gente se le pasa eso por alto, ¿no? De que los ricos pues eran ricos porque pues tenían la bendición del cielo y eran ricos por eso. No, eran ricos porque explotaban a los negros. Los negros fueron los que construyeron la riqueza de este país. Y eso lo sabe muy poca gente y muy poca gente lo asimila, ¿no? Y nosotros hemos cargado hasta el día de hoy esos prejuicios blancos de maneras muy severas, ¿no? Muy complicadas. Todavía a la altura del día que yo les estoy hablando aquí, el racismo está presente en nuestro país de maneras tan horribles. Ustedes pueden creer que ha habido, por ejemplo, durante el gobierno de Sila María Calderón, a Sila María Calderón le demandaron en 3 ocasiones por discrimen de raza. En una de las ocasiones, uno de los demandados alega, vuelvo y digo, alega porque no sé, yo no estuve allí, pero uno de los demandados alega que Sila María Calderón lo mandó a salir del ascensor porque ella no se subía al ascensor con negros. Permitía que el jefe del Departamento del Trabajo, Víctor, que es negro, se sentara al lado de él, se sentara al lado de ella, lo mandaba a sentar allá lejos, para que no la vieran allá con negros. Y estamos hablando de la gobernadora, no estamos hablando de fulanita Perenceja, ¿no? Entonces, si ese prejuicio está tan entronizado todavía en nuestra cultura, es porque no hemos tenido la capacidad de sobrepasar la ignorancia, de concebir y de pensar y de entender que los ricos son ricos por los negros.
de que los poderosos son poderosos por los negros, por toda esa raza negra que se fastidió, que se jorobó y que usó el teatro, y aquí es donde viene lo más interesante, usó el teatro para expresar esos dolores, usó el teatro, que el teatro no lo piense ahora mismo como un entretenimiento de fin de semana. Si usted ve la televisión hoy, si hay horas de su día, en el siglo XIX la gente tenía que ir al teatro todas las semanas, porque en el teatro era donde se concertaban las amistades, se concertaban los negocios, la gente se conocía, se enteraban de cómo estaba la salud de fulana o la salud de fulano. Eran en los teatros. El teatro en el siglo XIX tenía la importancia social que tiene hoy la televisión o el cine. Usted va al cine toda la semana o una vez cada 2 semanas, pero en el siglo XIX, este teatro que ustedes tuvieron aquí hasta 1871, después que se quemó y Salvador Brau lo reconstruyó, ¿verdad? Desde 1871. Pues ese fue centro de montones de negociaciones de familia. Allí los señores se sentaban, bueno, te doy mi hija si me das tu hijo, y así juntamos las 2 fincas, ¿no? Y eso se hacía en los teatros. La gente se conocía, se enamoraban, hasta se divorciaban en los teatros, ¿no? Porque el teatro era ese cenáculo de relaciones, ese centro de relaciones, que nosotros los hemos perdido. Y qué chévere que aquí en Cabo Rojo, que si cada vez que voy a una placita, la de San Germán, esta aquí, y veo a la gente reunida un sábado por la noche en una plaza, sin temor a que los asalten, sin temor y ninguna preocupación a que haya algún problema criminal, digo, caramba, qué bueno. Yo no puedo ir a una plaza así en San Juan. Si me meto en la plaza de Río Piedra un sábado por la noche, no salgo de allí, no salgo vivo de allí. Así que esos centros, esos vínculos sociales son tan importantes, son tan necesarios, ¿no? Porque reafirman ese sentido de puertorriqueñidad que nos ha dado esa lucha por la identidad. Nosotros estamos aquí oyéndonos, hablando en esta conversación amable entre este hippie de pelo largo y ustedes, porque nos sentimos que hay algo que es común entre todos, ese amor y ese aprecio por lo nuestro, incluso esa hambre por conocer cosas, por saber cosas. Ojalá y todos tuviéramos un hambre que nos devorara todos los días, de que nos levantásemos por la mañana y en vez de oír a toda esa caterva de cretinos hablando por la radio, nos dedicáramos a leer de nuestra historia, a buscar películas de nuestra historia. Miren, este lunes se estrena La Llamarada en WIPR. Sí, que la queje era negro. Fue mi maestro, fue mi amigo, fue tantas cosas en mi vida, y él me autorizó y me permitió y me estimuló a que escribiese 2 adaptaciones teatrales de sus 2 novelas más importantes, La Llamarada y La Resaca. Y yo, con todos los trabajos y esfuerzos del mundo, logré que el gobierno de este señor que nos gobierna hoy aprobara los fondos para la realización de la película La Llamarada. Y esa película finalmente, después de un año de estarla grabando y después de un año de estar en preproducciones y cosas, se logra estrenar este lunes. Presenta una de las condiciones que los escritores negros y los escritores blancos nos hablaban en el teatro. Nosotros estamos hechos de grandes contradicciones. Nosotros los puertorriqueños muchas veces queremos 2 cosas diferentes al mismo tiempo. ¿No le parece que eso es parte de nuestra...? Siempre estamos inconformes, siempre queremos la libertad, pero nos gusta que la dependencia, y entonces pues estamos en contra de la dependencia, pero también pues la libertad nos asusta. Y entonces en todo ese conjunto de contradicciones, pues los escritores se dan cuenta de ellas y escriben. La Llamarada es la historia de una gran contradicción. Este escritor nuestro, negro, Enrique Laguerre, se da cuenta a través de su juventud. Él escribe esta obra siendo muy joven, ¿no? Él tendría unos 27, 28 años cuando escribe La Llamarada. Y él enseñaba y pululaba por todo lo que era la Central Coloso de allí, Moca, Aguadilla, ¿no? Todo eso. Y él ve esta terrible contradicción de muchos capataces de las haciendas, donde se enfrentaban a defender los derechos de los terratenientes de la central o defender los derechos de los trabajadores, porque eran derechos que estaban en conflicto continuamente, ¿no? Y el personaje central de La Llamarada, Juan Antonio Borrás, se enfrenta a esa terrible decisión. ¿A quién yo voy a favorecer con mis acciones?
al individuo que está explotando estos pobres jíbaros que están aquí cortando caña de sol a sol? ¿O me voy a solidarizar con los obreros que están aquí trabajando y que están defendiendo la comida de sus hijos en contra de los tipos que me están dando el trabajo, ¿no? Entonces, esa preocupación de Enrique de a quién uno le es fiel, al que te paga un salario para que tú hagas lo que ese jefe tuyo quiere, o eres fiel a tus ideas, o eres fiel a tu ideología, a tus principios sociales, a tus principios morales y políticos. Y al final, pues, el final no se los cuento porque ustedes lo van a ver, pero es terrible, es desastroso. Las contradicciones nunca tienen finales buenos, ¿no? Cuando uno no tiene los ideales claros, cuando uno no sabe qué es lo que uno quiere de la vida, cuando uno está sujeto a tantas dependencias y a tantos miedos, que si digo esto me quitan esto, que si hago esto me chotean y me quitan lo otro, ¿no? Y en la defensa de muchas cosas materiales, pues se pierde la sustancia de lo que es las fuerzas morales del individuo, ¿no? El esqueleto moral de un ser humano, ¿no? Y Enrique Laguerre, como escritor negro, sabía muy bien de esas grandes contradicciones. Lo que quería, para pasar a otro temita, era redondearles esta idea de que los negros sí piensan. Por años nos dijeron que los negros no pensaban. ¿Y qué hemos tenido que hacer para que alguien diga, ¿qué es eso de que los negros piensan? Obviamente todos los negros piensan. Sí, pero no es un pensamiento cotidiano de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de la construcción de una idea, de una raza, de una cultura que ha contribuido inmensamente al desarrollo de lo que somos, y que esa cultura hay que tomarla en cuenta, y que no se ha tomado en cuenta por siglos. ¿Por qué? Por un simple prejuicio de piel. Donde yo nací, donde su historia, el criterio es ese. Qué mal estamos, qué mal estamos. Y se le he dicho 20 veces a la jefa de allí de IPR: oye, ¿cuándo vamos a ver una película sobre el grito del Ares? Sobre la invasión americana, sobre la revolución del 50, esos procesos históricos tan importantes y tan dolorosos para nuestra patria. ¿Cuánta gente no vivió la revolución del 50? ¿Usted la vivió? Pues, ¿verdad que le gustaría verla en una película? Claro. Los que no hemos vivido la revolución del 50, vamos a poder verla. Yo hice la película de la masacre de Ponce, yo no sé si ustedes la vieron. Pues esa la hice yo también. Y me costó mucho trabajo vender la idea, porque a mí no me pagaron casi nada. Si digo lo que me pagaron, nos echamos todos a reír aquí. Pero lo importante fue que la película se hizo. Y existe una película sobre la masacre de Ponce. Y todos los puertorriqueños que la han visto dicen, qué buena película. No solamente es una buena película, me enseñó algo que yo no sabía. Me metió dentro de la historia de la masacre de Ponce, con una historia tan dolorosa para este país. La llamarada que ustedes van a ver el lunes, se van a meter en la historia de cómo esos obreros protestaban contra los latifundistas y las centrales y la American Sugar, y cómo cantaban los himnos revolucionarios y los himnos obreros y los himnos socialistas para reclamar sus derechos a una vida mejor, y cómo les echaban la policía y les rajaban la cabeza en los años 30. Ustedes que deben haber visto y vivido los años 30 y los años 40, que fueron años de terribles confusiones obreras, en los que la policía no negociaba, te jalaba la cabeza y punto. ¿Cuándo vamos a ver una película sobre el grito del Ares? Todos hablamos del grito del Ares, todos hablamos de Betances, todos hablamos de Segundo, todos hablamos de Jojas y de Mariana Bracetti, pero poder meternos ahí, todas las grandes televisoras del mundo entero, la televisión española, la televisión colombiana, la mexicana, todas tienen películas sobre su historia. Y cuando tú te quieres sentir y reafirmar lo que tú eres, te pones una de esas películas y tú dices, esa es la historia de mi país. Un tomazo así de gordo que se llamó la Biblioteca Histórica. Es la primera historia de nuestra nación. La hizo Alejandro Tapia y junto con Valdoriotti y otra serie de patricios. Alejandro Tapia es el primero que escribe una ópera puertorriqueña. Es el primer dramaturgo del país. Es uno de los primeros ensayistas del país. El ensayo es el género literario que producen los intelectuales, donde empiezan a hacerse preguntas sobre su presente, ¿no? Sobre su circunstancia. Fue el primer fundador del Ateneo, fue uno de los primeros
poetas nacionales. O sea, fue primero en tantas cosas que podíamos estar hasta mañana. El libro tiene uno de los más importantes feministas de América Latina, no de Puerto Rico, de América Latina entera. ¿Quién? Alejandro Tapia. Por ejemplo, Póstumo el Envirginiado tiene una escena donde una líder feminista se para, no sé si tú has leído esa novela, donde una líder feminista se para y los argumentos que esboza ese personaje son argumentos completamente revolucionarios. Escribe La Azucena. Nosotros acabamos de editar todos los números de La Azucena, la hemos sacado del pasado y la hemos publicado completa. La Azucena es una revista para la mujer, para la educación de la mujer. No era una revista de moda, ni era una revista para que la mujer siguiera sometida al hombre, no. Era una revista que hablaba de que la mujer tiene que exigir sus derechos. Y curioso, lo hacía en forma de cartas. Él asumía la personalidad de una de las chicas, de una muchacha, de una adolescente, que le escribía cartas a otra amiga. Entonces la otra amiga le contestaba. Y en esas cartas, cuando usted la lee, están todos los manifiestos feministas de su momento. Y la obra más importante feminista de Alejandro Tapia es La Parte del León, donde Alejandro Tapia, a través de un personaje de una mujer, le cuestiona a un hombre: ¿por qué si tú me eres infiel, yo no te puedo ser infiel? Eso era bien atrevido. ¿Por qué si el hombre podía tener dos mujeres, yo no puedo tener dos hombres? ¿Cuál es la diferencia? Que tú tienes pipí y yo no lo tengo. Porque Salvador Brau, gloria y honra de este santo pueblo en el que yo estoy hoy, escribió un libro de sus memorias que no se ha publicado. Se titula Litoral. Y es un libro que tiene cerca de 14 o 15 capítulos donde él habla de su infancia en este pueblo y de todas las cosas de las que él se acuerda, de sucesos con los piratas, con los terratenientes, con todas las cosas que sucedieron en este pueblo en los primeros 25 o 30 años del siglo XIX. Y ese libro está inédito, está repartido en pedazos por varios periódicos y nadie se ha sentado a sacarlo de ahí y publicarlo. En 1912 alguien trató de hacerlo, pero no lo llegaron a completar. Y es un libro precioso, tiene la misma belleza de Mis Memorias de Tapia, porque habla desde él como observador de la vida de este pueblo. Y Salvador Brau, bueno, pues, yo lo amo como maestro, ¿no? Lo leo, lo estudio, tengo toda su obra, tengo todos los recortes de sus obras de teatro, sus libros de historia que son preciosísimos, tiene 4 libros de historia maravillosos. Pero hijo de esta tierra, hijo de este pueblo santo. Interesante que Tapia y Salvador Brau fueron enemigos, entre comillas. Les voy a contar ese chisme. Tapia monta una obra en San Juan que se llama Héroe y Mártir, que fue la obra con la que se inaugura el teatro de aquí. Y a Tapia no le gustó la obra. Tapia pensaba que la obra era muy mala, que era muy aburrida. De hecho, la obra es un poquito latosa. Pero Tapia se lo dijo con un poquito de como decimos nosotros, de intolerancia, ¿no? De intransigencia, ¿no? Digo, vete a estudiar y entonces vuelve y escribe, ¿no? Y Brau no cogió eso con mucha... Pues imagínate que un escritor viejo ya le diga a los jovencitos que está empezando: oye, tú eres una porquería de escritor. Pues él se resintió de eso. Pero con el tiempo, Brau, no Tapia, Brau, fue pasando por encima de ese coraje y se fue acercando al maestro poco a poco. Y le empezó a dar poemas para la revista La Azucena. Y Tapia vio la buena voluntad de comunicación del muchacho Brau y empezó a publicarle sus poesías en su revista. Y se hicieron grandes amigos, al punto de que cuando Tapia le da el ataque de apoplejía en el Ateneo, el 18 de julio de 1882, quien está al lado de Tapia es Salvador Brau. Cuando Tapia se va para atrás en el ataque que le da, quien lo agarra es Salvador Brau. Y eso es casi como una metáfora de la época, porque el gran escritor que fue Tapia, como que muere en los brazos de otro que va a ser uno de los grandes escritores e historiadores de este pueblo, hijo de este pueblo de ustedes, Salvador Brau, quien es otra de las mentes más importantes del siglo XIX. La ideología política contribuyó grandemente a desarrollar el pensamiento de la identidad.
el pensamiento de quiénes éramos y por qué teníamos que ser, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo y digo, quítele todo lo que usted pueda, los prejuicios políticos que usted pueda tener. Hay un pensamiento profundo de lo que es la puertorriqueñidad. Como les dije al principio, los negros contribuyen casi muchísimo más que los blancos en ese sentido a reafirmar una identidad puertorriqueña. Nosotros somos puertorriqueños porque hay negros en nuestra sangre, porque hay un pasado que no podemos negarlo, hay un pasado de explotación, de represión, que nos ayudó a formar organizaciones muy importantes por los derechos de los negros. Y Schomburg va a escribir un ensayo precioso que se llama El negro descubre su pasado, cómo él le insta a los negros a decir, busquen en su pasado, que en su pasado es que está la raíz de la identidad. Es un ensayo precioso que todos deberíamos leer, está en internet, cualquiera lo puede conseguir. A lo que va a ser posteriores estudios de las aportaciones negras en el mundo, ¿no? Y obviamente Pedro Albizu Campos, pues todos conocemos no solamente su prédica revolucionaria y el uso de la violencia para esa revolución, sino que Pedro Albizu Campos era un pensador, era un individuo que, aparte de su a mí me dieron escasamente 10 copiecitas y ya entre la familia se me fue. Y pues finalmente la epítome o el momento culminante de la inteligencia negra lo vamos a encontrar en dos puertorriqueños negros muy importantes, que son Arturo Schomburg y Pedro Albizu Campos, por supuesto. Arturo Schomburg va a crear una conciencia histórica de la importancia de la raza negra. Arturo Schomburg va a recopilar todo lo que escribieron esos intelectuales negros en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Cuba, en la Florida, en Latinoamérica, en la área del Golfo, en Estados Unidos, y va a fundar un instituto con la ayuda de muchísimos intelectuales negros norteamericanos que estaban en ese momento fundando organismos, y a sentirnos parte de un espacio geográfico, a sentirnos parte de una cultura, parte de un grupo social que no necesariamente estaba dominado por los españoles. Señores, no nos olvidemos, los españoles no hicieron tanto bien como la gente piensa. Quien verdaderamente hizo bien aquí fue la raza negra, que contribuyó con el esfuerzo de su trabajo, con el sudor de su frente, con la sangre de sus hijos, a construir la sociedad que tenemos hoy. Los ricos no hubiesen sido ricos si no es porque tenían 50 o 60 esclavos en su hacienda. Los grandes terratenientes no hubiesen tenido los millones que tenían si no es porque tenían 200 esclavos trabajando de sol a sol. Y mucha gente se le pasa eso por alto.